Hisoka, por favor, ¿será que me dejas trabajar? Ok, contexto. Yo soy de las personas que lee comentarios de todo, no solamente del canal, sino que de cualquier cosa que yo veo o leo, siempre leo los comentarios. Cuando vi la pelea de Gon contra Pitou, vi un comentario que lo voy a poner en pantalla, que decía básicamente que el poder de Gon era un Jaimico. Cuando yo vi ese comentario fue como... Entiendo que haya personas que no les guste Gon, no sé, por su peinado, por sus pantaloncillos verdes calientes, lo que sea. Eso por lo menos es debatible. Pero que me digan que su poder fue un Jaimico, ¿what? Miren, para mí, el aumento de poder de Gon es el mejor de toda la historia shonen, y lo digo en serio. ¿Qué tal, chicos? Y hoy vamos a hablar del Power Up de Gon. Ok, antes de empezar, déjenme ponerlos en contexto primero. Hunter x Hunter es un manga que me leí hace unos pocos meses. Lo hice para supuestamente complacerlos a ustedes, que me lo pedían mucho, y el que terminó dando las gracias fui yo. Yo vi un montón de shonen antes de Hunter x Hunter, y aunque a mí me encantan, muchas veces los autores no saben cómo hacer que su protagonista se nivele en poder contra el villano de turno. Me pasó en Naruto, por ejemplo, cuando este adquiere unos poderes de Jesus. Me pasó en el anime de Super, donde Goku es básicamente Seiya. Y me pasó con Bleach, donde Ichigo... Bueno, ok, Ichigo está a otro nivel, ese sí es Jaimico con el pelo pintado. A lo que voy es, estoy viéndome la saga de las hormigas quimera y veo que Pitou es infinitamente más fuerte que Gon. Ocurre la escena donde Gon se enfurece al ver que Pitou le arranca el brazo a Kaito, que en retrospectiva es de las mejores en su tipo que he visto en un shonen. Pero en el momento yo pensé, Dios, ¿qué poder de las nalgas se va a sacar este enano verde? Luego vemos que Gon mejora el Nen entrenando con Bisky, pero obviamente aún le faltan años para llegarle. Sin embargo, Gon igual quiere ir a pelear con la gata que tiene un pito. Y en mi mente fue como, otra vez viene un Jaimicazo shonen, ¿cuándo no? Pero luego tiene la escena donde Morel le dice que le demuestre su poder y le dice que lo ataque como si él fuese el responsable de lo que le pasó a Kaito. Cuando veo que Gon está emanando un aura diferente y es un Killua muy triste quien lo detiene tranquilamente, ahí yo le pedí perdón a Togashi, porque conecté todos los cables y recordé el funcionamiento del Nen. No sabía cómo ocurriría, pero sabía qué era lo que iba a hacer Gon. ¿Qué? Obra maestra, man. Me imagino que se preguntarán, ok, Dai, pero ¿de qué chanfles estás hablando? Para intentar explicar por qué este Power Up de Gon es el mejor de la historia shonen, voy a dividirlo en los siguientes puntos: el Nen y la narrativa de Gon. A ver, empecemos con lo primero. El Nen es el mejor sistema de poder que he visto hasta ahora, por el simple hecho de que gracias a su complejidad y a la forma que fue escrito, los usuarios Nen pueden ser muy creativos y hacer casi cualquier tontería. Pero con todo y eso, cada cosa, aunque sea una tontería, todo lo que hacen con Nen tiene un sustento y una estructura clarísima. En otras palabras, no hay Jaimicos. El caso de Gon es perfecto. No importa que tanto chillase, que tanto patalease, no importa si su novia venía a decirle que lo amaba, no importa si sus amiguitos le daban el poder de la amistad. Daba igual lo que hiciese, jamás iba a poder ser más fuerte que Pitou en términos normales. ¿Qué hizo Gon? Se salió de lo normal. El Nen es espectacular porque en esencia no hay un usuario con una habilidad que rompa el manga. Todos tienen restricciones y sacrificios, y entre más arriesgados o elevados sean estos, pues más potencia tendrás. Y obviamente, entre más restricciones, pues a menos gente le vas a ganar. Cuando Gon pelea con Pitou no se transforma. Esto no es una habilidad de Gon ni nada parecido. En teoría, cualquier usuario Nen puede hacer algo similar, y la cantidad de poder a obtener va a depender de qué tan grande es el sacrificio y sobre todo de su potencial. ¿Recuerdan eso de las restricciones y los sacrificios? Gon aquí lo da todo. No, en serio, todo, al punto de que dio algo más que su vida. Gon entregó su potencial, su habilidad de usar Nen, su futuro, su alma. Gon no es que muere como un héroe, él queda postrado en una cama, donde su cuerpo parecía un muñeco de no sé qué. Sí, esa es la palabra perfecta. Gon se fue a la... Los médicos de más alto nivel del mundo le dijeron que eso era algo incurable, y tenían razón. Gon salió de esta debido a un Jaimiquito del continente oscuro. Esto es para otro video. El punto es, este aumento de poder de Gon es el mejor que he visto porque en realidad no es un aumento de poder, es Gon entregando todo lo que tiene y que tendrá por un par de minutos de poder, pero que igual cumple la función de los demás aumentos de poder de otras series: nivelarse y poder acabar con el villano. No fue que Gon era secretamente el
elegido. No fue el poder de la amistad, ni la voz de su novia. No fue un Jaimico. Ahora supongo que algunos pensarán, bueno, Dai, pero entonces Gon no tiene mérito. Es cosa del nen. Hay muchos personajes de shonen que si tuviesen nen hubiesen hecho lo mismo. Y ahí es donde entra la parte más importante de esto. ¿Cómo fue escrito Gon para llegar a esta situación? Gon desde un principio se nos presenta como alguien muy puro, inocente, con una meta tan simple y bonita como era encontrar a su padre. Sí, a lo largo del manga vemos que las motivaciones de Gon son cuestionables, porque el niño demuestra una hipocresía increíble. Pero ese no es el punto de este video y me lo guardo para su evolución. El punto es que a pesar de que sus valores están por doquier, siempre se nos mostró como la luz más pura de todas. Killua lo dice, que Gon es la luz que pudo sacarlo de la oscuridad. Kurapika dice lo mismo, que no quiere que Gon se meta en la oscuridad donde él se encuentra. Hasta Leorio lo defiende con todo su amor y es por esto. Y bueno, lo de Sokka, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando al personaje más puro y brillante le quitas todo lo que lo hace emanar su luz? Ahí es donde descubres de verdad qué es un monstruo. Recuerdo que una vez también me comentaron algo como: Gon es un mal personaje porque todo lo que dice es Kaito, te amo Kaito. Y si lo ves a simple vista, pues sí, eso es todo lo que dice. Pero aquí hay más que esto, más que Kaito. Verán, Gon pasó 3 sagas completas arriesgando su vida y dándolo todo para poder conseguir a su papá. Toda la construcción del personaje por años fue eso, conseguir a su padre. Termina Grid Island y consigue a esta persona que se llama Kaito. Este viejo representa todo lo que Gon ha logrado. Él es la materialización de sus creencias y en esencia de su vida, porque es todo lo que ha hecho Gon desde que tiene uso de razón. El ser cazador, entrenar y todo eso es para conseguir a su padre. Kaito no solo es amigo de su padre, es el pupilo de Jin. Además, Gon recuerda que lo conocía de niño. Esta persona, aparte de Mito, es lo más cercano que ha tenido a una familia o una figura paternal. Van al territorio de las hormigas y ese monstruo le arranca el brazo. Gon se enfurece y es Killua quien lo detiene. Y aquí la clave es que Gon, al despertar, no está furioso, no ha perdido su luz. Es más, hasta le da palabras de aliento a Killua. Sin embargo, más adelante se consigue con Kaito, o más bien su cuerpo, y se da cuenta que lo han torturado y lo convirtieron en algo que ya no es un ser humano. Aquí, luego de que el mundo le demuestra que estaba equivocado, es donde empiezan a hacer esa ira, donde su luz se empieza a extinguir. La ira de Gon tiene una construcción, va de menor a mayor, no es algo de repente. Al ver el estado de Kaito, Gon se destruye de manera moral, psicológica y físicamente, dejándose golpear por Kaito. Y todo esto tiene muchísimo sentido. A ver, pónganse en sus zapatos. Imagina que eres alguien tan puro como Gon. ¿Qué harías tú si alguien toma todo lo que valoras en tu vida, lo destruye frente a ti y te lo muestra en tu cara? Y a pesar de que aquí ya hay una construcción paulatina, aún faltaba. Gon se consigue con Pitu y se le ve bastante molesto. Pero aún no ha perdido todo, aún le queda algo de cordura, pero ve que ese monstruo que fue capaz de hacerle eso a Kaito está cuidando a una niña. Gon aquí pierde el objetivo de su ira, está confundido, no entiende cómo un monstruo así está cuidando a una niña indefensa. La estabilidad mental y emocional de Gon se terminan de derrumbar. ¡Gon! Haciendo que expulse todas las emociones que tenía acumuladas. Pito le demuestra que está dispuesto a hacer lo que sea por Gon, con tal y que lo deje curar a la niña. Y Gon, quien ya está roto emocionalmente y psicológicamente, le da igual. Si no es por Killua quien lo detiene, Gon iba a matar a esa niña indefensa, con tal y pudiese saciar su ira. Es Gon del que estamos hablando. Ese niño tan feliz, tan puro, catalogados por todos como la luz, iba a asesinar a una niña indefensa. Gon sigue el consejo de Killua y acepta cooperar con Pitu, con tal y salve a Kaito. Llegan a donde estaba su amigo y Pitu le dice que Kaito está muerto, que no tiene salvación. Gon cae de rodillas y llora porque no entiende. ¿Cómo que no tiene salvación? ¿Qué pasó con lo que él creía? Su positivismo, su fe, las palabras de Killua. ¿Dónde está todo esto? Increíblemente, Pitu usa su técnica y Gon momentáneamente se alegra y dice que bien, Pitu estaba bromeando. En realidad sí va a curar a Kaito. Sin embargo, Pitu se cura él mismo y le dice que lo va a matar. Gon, en el suelo llorando, entra en razón y se da cuenta que Pitu le mintió.
Y ahí, Gon pierde la última luz que tenía y decide entregarlo todo, con tal y pueda drenar todo lo que siente. No le importa más nada, solo le importa destruir al monstruo que le arrebató todo. Lo fácil hubiese sido que Gon se molestase cuando Kaito perdió el brazo, y ya está. Pero miren la construcción que tiene su enfado. Su ira fue construida por capas y capas, capas creadas en 3 sagas de este manga, las cuales fueron destruidas una por 3 situaciones diferentes. El ver a Kaito perder su brazo y luego tener esperanza, ver cómo esa esperanza es destruida al ver el estado en el que se encontraba Kaito, y ahí se crea su ira. Ver que su ira carece de un objetivo, cuando Pito protege a Komugi, haciendo que Gon perdiera su estabilidad mental y emocional, que fue recuperada levemente por Killua. Ver cómo esa pequeña estabilidad que le quedaba se parte en 1000 pedazos cuando ve que Pitu le mintió. Toda su luz se fue de a poco, transformando en oscuridad. Y así, viejo, así es que se escribe un protagonista, una verdadera obra maestra de los shonen. Gon en esencia es un protagonista bastante genérico, no te voy a decir lo contrario. Es el típico niño con buenas intenciones que no abandona sus principios y que nunca se rinde. ¿Qué hizo Togashi para darle complejidad? Hizo que el mundo lo cambiara a él. Es gracias al mundo que lo rodea que Gon tiene ese desarrollo y ese cambio de la luz a la absoluta oscuridad, construida mediante un guión espectacular. Si quieren un ejemplo de cómo hacer que un personaje pierda el camino, así es que se hace Togashi, ¿por qué? Es por todo lo que dije en este video que, para mí, el power up de Gon es el mejor que he visto en la historia de los shonen, digno de un manga al nivel de Hunter x Hunter. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme aún más, puedes unirte a los VIP. Si le das al botón de unirse o al link que está en la descripción, verás más información. Podrás decidir los temas que hablaré, las series que veré y obviamente hablar conmigo directamente en el super stream privado mensual. Y estoy en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Qué más? ¿Qué más? No, más nada, ya me voy. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, 1000 gracias. Nos vemos, hasta la próxima.